Ahí está. Bueno. Ahora sí. Bueno, entonces, están viendo ahora, ¿verdad? Esto que yo presento acá. Se ve. Bueno, ¿qué dice acá? Determinar el centroide de la figura. ¿Cuál es la figura? Lo que se entiende acá es que la figura es... Esperen que le rayo. La figura es esta. O sea, la superficie que queda delimitada entre las dos curvas. Tenemos que dar por entendido eso, si no, no hay forma que se resuelva el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ustedes vieron ya, bueno, ustedes vieron cómo calcular, les explicó Roberto recién lo que es el centroide, cómo calcularlo. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Primero, fíjense que la sección queda delimitada por dos funciones, esta y 1 de x igual a x, y 2 de x igual a x cuadrado. O sea, uno es una recta que pasa por el origen y el otro es una parábola, ¿sí? Entonces, es como si yo al triángulo le hiciera un agujero que es todo esto que está acá, ¿no? Es esta parábola. Entonces, lo que vendría a ser por momento estático, primero yo voy a determinar, discúlpenme un segundo. Bueno, disculpen, pero un llamado que tenía que atender. Bueno, entonces, ¿cómo se determinan las coordenadas del centroide? Es sumatoria de momentos estáticos respecto de ambos ejes. Ustedes saben que el momento de la figura completa se lo toma como los momentos de las figuras elementales que componen esa figura. Recién cuando Roberto les explicaba cómo calcular las coordenadas del centroide de la L, ahí se ve más claro, porque son dos figuras regulares. Acá el asunto acá es que, vamos a hacer una última explicación. Yo lo que voy a hacer es voy a considerar todo el triángulo, ¿no? Todo el triángulo como si fuera lleno. El centroide del triángulo, creo que ya lo calcularon, pero ¿dónde se ubica? Se ubica acá. ¿Ese acá qué es? Es un tercio de h, si esto es h, si toda esta dimensión es h,
y se ubica a... Acoto esto. 2/3 de B, si todo esto es B. Entonces, esta también sépansela porque es muy fácil. Y fíjense que está, si esto es 2/3 de B, esto es 1/3 de B. ¿No? Bueno, y por lo tanto lo otro es 2/3 de H. Entonces, yo ya conozco dónde está el centroide del triángulo. Entonces, cuando tome momentos estáticos respecto de los ejes X, este va a ser el eje X, y este va a ser el eje Y, no me tengo que andar metiendo con integrales. Con la parábola sí, porque yo no, hay tablas sobre esto, pero yo no me la acuerdo de memoria. Entonces, primero lo que vamos a hacer es vamos a calcular el centroide de la parábola. Y cuando se tomen momentos estáticos respecto a ambos ejes, como la parábola tengo que considerarla que es como una especie de agujero que tiene, o un área que se le restó al triángulo, esos momentos estáticos yo los voy a considerar con signo negativo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces voy a borrar esto y voy a empezar poniendo, borro todos los dibujos porque si corro se corre todo. Entonces voy a empezar acá escribiendo cálculo de las Entonces, ¿cómo lo calculo? Tomo sumatoria de momentos estáticos respecto de X y respecto de Y. Entonces pongo f de X S de X igual. No, esperen, voy a escribirlo así. Así. Para indicar la sumatoria, nada. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular? Y el Sx es igual a la integral entre 0 y ¿cuánto mide esto? Y 1. Ven que esto llega hasta 1, 1, ¿sí? Porque la recta es a 45 grados. Entre 0 y 1, ¿de quién? De I2 de X, que I2 de X es, voy a poner un subíndice, I2 de X. O sea, si yo quiero tomar momento estático de los diferenciales de área de la parábola, me paro por acá. Desde acá hasta acá tengo X. Esto es I de X. Y esto es como es un rectangulito chiquitito. Si me escucha un profesor de análisis me mata hablando así. Que tiene como base aquí, la diferencial de X. Entonces, si yo en esta integral escribo esto, ¿qué es lo que tengo que definir arriba? Ahora tengo que definir esto. Por eso es que salió en rojo, ¿no? Si yo dejo así esta integral, mientras les cuento lo voy definiendo, si yo dejo así esta integral, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que obtengo en esa integral? El área. Si yo quiero sacar el momento estático, tengo que multiplicarlo por ¿quién? Ven, ahí calculo el área. Pero el momento estático
de ese diferencial de área lo tengo que multiplicar por ¿qué? ¿Dónde está el baricentro de esto? En la mitad de la altura. Entonces por I2 sobre 2. Por sobre 2. Y ahí tengo el momento estático. ¿Se entendió lo que hice? Digan algo, porque si no sigo para adelante. ¿Eh? Y entonces, Sx, ¿cuánto me Sx, ¿cuánto dio? 0,1. Eso es el momento estático. Que no tiene dimensiones porque acá no se está trabajando, pero si yo hubiera puesto metros, me hubiera dado en metro cúbico, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar, si yo hago Sx dividido el área de la parábola, que esto lo vamos a hacer entonces así. Esto es Sx, vamos a escribirlo de la parábola, y este va a ser el Sx de la parábola, y entonces el área de la parábola que es igual a la integral esa que yo había escrito antes. ¿Por qué la necesito? Porque la coordenada en I va a ser, según lo que vieron con Roberto, va a ser el momento estático dividido el área de la parábola. Entonces, ahí está, 0,3333. Entonces, este es el momento, ese es el área de la parábola, el momento estático. Ahora, si yo quiero calcular, necesito también el momento estático respecto de quién, del eje Y. Del eje Y. Y entonces, ¿cómo lo calculo, ese momento estático? De la parábola. ¿Cómo lo calculan? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo considero el mismo diferencial de área, este, este diferencial de área, si esto es X, mi distancia al eje, este es el baricentro, ¿no? Ese diferencial de área. Mi distancia al eje Y, ¿cuánto vale? X. Entonces, a esto yo lo tengo que multiplicar no por Y sobre 2, sino por X. Que ahí obtengo el momento estático respecto del eje Y. ¿Está bien? ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Ahora. Entonces, el I, vamos a ponerlo así, I del centroide de la parábola es igual a ¿qué? A Sx S punto X de la parábola dividido el área de la parábola, creo que lo había puesto así, y eso es 0,3. Y el X del centroide de la parábola es pero acá es el I 0,75. O sea que está
a un tercio, se parece mucho al del rectángulo. A ver, esperen que les voy a poner, porque acá uno puede, con este programa, y yo les rompo siempre con lo mismo, pero háganme caso, si no lo tienen ya, consíganse algún programa que haga matemática simbólica, como este o cualquier otro, pero yo acá le puedo ajustar el número de decimales, vamos a ponerle 6. 0,3 justito. El del triángulo, fíjense, el del triángulo es ¿cuánto? Un tercio, o sea que es 0,3333 periódico. El de la parábola está más abajo. ¿Y qué les parece? ¿Es coherente eso? Y sí, porque esto tiene, ven que llega al mismo punto, pero sube más despacio. Entonces el área está repartida de forma distinta. Y el otro es 0,75, y está bien, que en vez de ser el del triángulo, ¿cuánto es? 2 tercios de 1, 0,6666. El X está más tirado, está más cerca del 1. O sea que estamos llegando a resultados coherentes. A ver, justo de vuelta en el formato. Sí, 0,75. Bueno, ya ahí tenemos las coordenadas de la parábola. Entonces, ahora, cálculo de... Voy a poner cálculo de las coordenadas de la figura. Acá es figura. Entonces, es el área, primero, área del triángulo. Base por altura sobre 2. O sea, 1 por 1, por y sale menos, por 1 dividido 2. ¿Sí? Porque tanto la base como la altura valen 1. Entonces, bien. Y el IC del... ¿Cómo le puse esto? Sí. IC del triángulo es 1 y 1, es un tercio, es un tercio, y el XC del triángulo es 2 tercios. 2 tercios. Y ahora, ya cambio de hoja, porque no me está marcando el cambio de hoja. Y ahora, ya esto sale... A ver cuánto dio el área del triángulo. El área del triángulo es 1/2 y el área de la parábola es 0,333. Venimos bien. Bueno, entonces, área del triángulo lo voy a poner con minúscula. No, está bien. Área contenida. Y ahora, área de la figura es igual al área del triángulo, ¿sí? Menos área de la parábola. Y esto da 0,167, es 0,16 periódico, ¿no? Entonces, si ahora vamos a tomar sumatoria de momento estático respecto del eje X. Sumatoria de momentos estáticos respecto del eje X. Y aquí es igual. Y de acá, yo hago, bueno, área del triángulo por la distancia del eje X, que es ¿cuánto? IC por IC y punto C del triángulo. Y ahora, menos, porque la parábola es área que no existe, área de la parábola por el IC de la parábola dividido, bueno, no, eso es el
el momento estático, la sumatoria de momentos estáticos de las figuras, que eso nos da 0,0667. Ahora, entonces, el IC de la figura es igual a, perdón, esto lo voy a borrar, que lo voy a llamar SX, S.X, voy a poner acá de la figura, es igual a todo esto. Bueno, lo borré. Área del triángulo por un tercio menos área de la parábola por I C de la parábola, y esto era IC del triángulo. Ahí. Y entonces el IC de la figura es el S X de la figura dividido el área de la figura. 0,4. De un poco más arriba, casi en la mitad, a ver la figura, casi en la mitad de la altura, y tiene sentido. Tiene bastante sentido. Y en Y tendría que, en X, la coordenada que calculamos recién es esta. Ahora falta calcular la coordenada respecto de Y. De Y. Y va a dar también un poquito menos, más cerca del eje Y. Bueno, esa es la coordenada. ¿Dónde está? Acá. La coordenada en Y de la figura. Y la coordenada, tomando ahora sumatoria de momentos respecto del eje Y, esto es Y, el triángulo por X del triángulo. Del X, no, X, esto es X de la figura, y dio lo mismo. Bueno, esas son las coordenadas. Díganme si les quedó alguna duda mientras grabo esto, no sea cosa de que lo pierda. No lo pueda subir después. Se escuchan dudas, si hay alguien por ahí. Bueno, voy al ejercicio 2.
Bueno, acá dice determina el centro de masa de la figura. En realidad es el centroide, porque si es una figura, ¿no? Entonces, acá que dice I cuadrado es igual a 2px, no la clara. Bueno, entonces hay que determinar la coordenada que hay que determinar acá es la coordenada IC, porque debido a el eje X es un eje de simetría. Entonces, el centroide va a estar sobre el eje X. Sí, bien digo, sobre el eje X. Hay que determinar la coordenada en X, por lo tanto. La coordenada en Y se sabe que es 0. Entonces, me dicen que I cuadrado es igual a 2px. P es una constante. Entonces, vamos a definir como dice I cuadrado. Entonces, I de X es igual a la raíz de 2 por P por X. La P sale en rojo porque al no estar definida, pero como que el ejercicio es de resolución literal. Entonces, para calcular la coordenada en Y, la coordenada en X, perdón, lo que hay que hacer es esto. Tomar un momento estático respecto del eje Y. Entonces yo me desplazo una cierta distancia X. Acá esto en realidad no es una función porque saben que es función cuando para cada valor de X hay un único, un único valor de Y. Pero yo acá tengo un más menos, entonces tengo este valor y este otro valor de igual módulo pero de distintos signos. La cuestión es que yo voy a considerar un diferencial de X igual que antes, ¿no? Un diferencial de X, yo me quedo con la raíz positiva y ese valor va a ser esto, va a ser S y de X, yo me voy a quedar con la raíz positiva. Entonces, y de X por diferencial de X me da de vuelta un diferencial de área. Si yo lo multiplico por X, me va a estar dando, si yo lo multiplico por X y por 2, porque tengo un área igual acá abajo, por X y por 2, me va a estar dando el momento estático respecto del eje Y. Entonces, primero lo que voy a hacer es voy a calcular el área, que es la integral de I de 2 y de X por diferencial de X entre 0 y no dice cuánto, a ver, no dice. Bueno, vamos a llamar entonces a todo esto H. ¿Sí? Vamos a llamar, porque no tiene valor, en el práctico tampoco, entonces a esto lo vamos a llamar H. Entonces la integral de 2 veces I de X por diferencial de X entre 0 y H me va a dar el área. Y la integral de entre 0 y H de 2 veces I de X por diferencial de X me va a estar dando el momento respecto del eje, momento estático respecto del eje Y. Si yo eso lo divido por el área, me va a estar dando la coordenada baricéntrica. ¿Ok? Bueno. Entonces, el área de la figura es igual a la integral entre 0 y H
y de x, 2 y de x, por diferencia de x. Y esto da, vamos a dejarlo así. Y esto da, bueno, todo eso que está ahí. A ver si lo simplifica un poco, porque el programa tiene una función que es simplificar. Hay veces que cuando se puede, lo simplifica. No, hizo gran cosa. Bueno, esa, ese es el área de la parábola. Y ahora, sumatoria sumatoria de momentos estáticos respecto del eje Y. ¿Y qué tengo? Tengo que SI por X. Bien, vamos a pedirle también que simplifique esto. Y SI. Bueno, ahí está. Ese es el momento estático. Voy a guardar. Entonces, X C es SI sobre el área de la figura. Y que simplifique la expresión de XC. 3/5 de H. Entonces a 3/5 de H, yo llamé H a esta dimensión, y la coordenada, lo aclaramos acá, por simetría, y C es igual a 0. Listo. Bueno, si tienen alguna duda me dicen, si no paso al siguiente ejercicio. ¿Cuál es? Determinen las coordenadas X e Y del baricentro del área mostrada, el centroide, digamos, y de vuelta nos dan una parábola. A ver, en que copio esto. Bueno, acá lo que piden es determinar lo que dice acá, ¿no? Las coordenadas del baricentro o centroide de esta figura que está acá. Fíjense que dice que este punto es x3 y este punto es x9, esta es la función. Y bueno, es como siempre, ¿no? Volver a hacer lo que ya hicimos, hay que calcular el área, me voy a copiar esto. Lo que tengo que hacer acá es lo mismo, pero bueno, esto no va, porque sí, esto va a ir, pero van a ver, no es exactamente igual. Pero ahí podemos basarnos en una propiedad de simetría. Bueno, es lo mismo, pero hay que cambiar la función, pero conceptualmente es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, y de x, ahora que es igual a menos, tengo que cambiar esto, menos x menos
x cuadrado menos x cuadrado más 2x menos 27 menos 27. Entonces, ahora tengo que integrar entre ¿cuánto? Entre 3 y 9. Y esto no es 2x, 2y de x, porque esto sí es una función. ¿Sí? La y de x me da estos diferenciales, estos valores. Están acá. Entonces tengo que integrar entre 3 y 9. ¿Y el área cuánto dio? 36. Esto se puede sacar, porque no tiene sentido, porque es valor numérico, se lo puedo pedir directamente así, 36. Ahora, sumatoria de momentos respecto del eje Y es igual Y de X, Y de X, Y de X por X, pero de vuelta, entre 3 y 9, y acá guarda, porque a ver si esto está bien. Lo que yo estoy diciendo acá es, y X es esto. Sí, está bien. Está bien. Entonces, esto queda así. Ahí, 6. El X de 6. Esto se puede verificar por simetría. ¿Cómo? Fíjense, esto tiene acá un eje de simetría, que es este. Acá está el vértice de la parábola, ¿no? Donde la tangente es horizontal. Entonces, vamos a ver. Como esto es un eje de simetría, el centroide tiene que estar ubicado, esto estará ubicado, el centroide por acá. Aproximadamente por acá. ¿Sí? Pero tiene que estar sobre este eje. Ahora, ¿esto cuánto es? Esto es 6. Si esto es 6, esto es la mitad. ¿Cuánto es esto? 3. ¿Y cuánto nos dio a nosotros la coordenada X del centroide acá? 6. Está perfecto. ¿Sí? Esto es lo que se podría haber obviado por simetría. Por simetría este cálculo se podría haber obviado, pero ya que estamos lo dejamos. Y acá lo que podemos colocar es verifica condición de simetría. Bien, y ahora tomando un momento, estático respecto del eje X,
el Sx es y de x no por x, sino que igual que hicimos más arriba en el primer ejercicio, si mal no recuerdo, es por, como son rectangulitos de base infinitesimal, el baricentro de ese rectángulo es la altura sobre 2, y la altura es i de x. Entonces, pues, por i de x sobre 2. Por lo tanto, i c 3,6. Ese es el valor. Y resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas? Seguimos. Carlos, ¿Sí? ¿siempre va a ir de 3 a 9? Aunque estés mirando el eje Y, por ejemplo. No, ¿cómo se? No, acá pusieron 3 a 9 porque Claro, pero no mirás nunca la altura. la altura, ¿qué me decís vos? Claro, eso mismo. De 0 a el vértice que creo que es 9. Vos podés calcularlo. No entiendo bien cuál es la duda. Vos podés calcular cuánto vale la altura, como dijiste vos. Claro, ¿Cómo pero hacer? todas las integrales siempre las hacemos sobre el eje X. Y sí, porque tu variable es x. Ok, ok. A vos te dan la función, vos mentalizate que este es el eje y, este es el eje x. ¿Cuál es la variable independiente? La que X. claro, que acá se llama x. La querés llamar, no sé, u y w, dale para adelante. Acá te quedaría w de u, ¿no? Pero digamos, la variable independiente es la que se grafica sobre el eje de las abscisas, y la variable que se grafica sobre ordenadas, la variable dependiente. Esta va a ir tomando valores en función a los valores que tome esta. ¿Sí? No sé. Ahora, yo acá podría poner entre, no sé, 0 y 9, y esto daría mucho más. Podría poner entre 6 y 9, qué sé yo. ¿Entendés? Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, de nada. Bueno, este es el ejercicio, ¿cuál era? El 3. Sí. A ver el 4 que dice. Si sigue con las figuritas esto, ya agarró con algo más de lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, acá no hay una cosa, les digo, que yo resolví esos ejercicios porque están en la práctica y no viene mal nunca tener en cuenta el concepto básico, pero no se manden a calcular las coordenadas del baricentro, del centroide, de figuras como esta, que creo que la están viendo, ¿no? ¿Esto están viendo o no? No, no lo están viendo. Entonces esperen que copio. Esperen. Un segundo. El ejercicio 4 es esto, ¿no? Una sección T más fácil que la L que les explicó Roberto. ¿Por qué más fácil? Porque tienen que calcular una única coordenada de... Me voy a meter más abajo, así queda más tarde. Una única coordenada de centroide porque tiene un eje de simetría esto. Ya voy, ahora le acomodo esto y ahora les comento lo que no conviene que hagan. Muchos compañeros de ustedes de años anteriores
para calcular las coordenadas del centroide se ponen a resolver las integrales. No, no, no. Eso, ustedes ya saben dónde tiene las coordenadas, dónde están las coordenadas del centroide de un rectángulo y de un triángulo. Entonces, las coordenadas, yo esto lo voy a dividir así, por acá, en dos rectángulos. Entonces, el centroide del rectángulo de arriba, ¿dónde va a estar? Y trazo las diagonales, donde se cortan las diagonales, listo. Ahí está el centroide. Y lo mismo para el rectángulo de abajo. Ni hace falta, si quieren las trazan, pero ni hace falta que uno las trace porque ¿esto dónde va a estar? Bueno, ahí está el centroide, ¿no? ¿Y esto cuánto? Esta coordenada, ¿cuánto vale? Desde acá hasta acá. Si todo esto vale 200, esto vale 100. Y si todo esto vale 20, esto vale 10. Y si esto vale, no sé cuánto dice ahí, 40 o 30, es la mitad y la mitad. ¿Está claro? El área de un rectángulo lo tienen que saber y entonces se resuelve muy fácil esto. No se recomienda para nada que se metan a hacer integrales porque es un lío, se equivocan muchas veces en los límites. Las integrales son facilísimas, pero se equivocan en los límites, entonces les sale mal el ejercicio. No se metan con integrales en este tipo de ejercicios, ni en el que tampoco les hizo Roberto. ¿Sí? Bien. Hecha esa aclaración, les voy a dar 5 minutos, 10 minutos. Voy a dejar un poquito más chiquito para que ustedes calculen la coordenada del centro. Dice también la coordenada del baricentro de la figura. Bueno, acá le pusieron los ejes, voy a checar un poquito más. Le pusieron los ejes X e Y de esa manera, ¿no? Ahí lo ven. Entonces les voy a dar 10 minutos para que me digan dónde están las coordenadas de esta figura. ¿Cuál van a tener que calcular sí o sí? La coordenada en Y, la coordenada en X, ¿cuánto vale? Todo esto vale 200. Acá hay un eje de simetría. Ese sí se los voy a marcar, para que lo tengan presente. Este es un eje de simetría. Ahí. Por lo tanto, el centroide va a estar en alguno de los infinitos puntos de este eje. ¿Y cuánto va a valer la coordenada en X? 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, 2 y 25, vuelvo y me dicen cuánto vale la coordenada en Y. En Y. Para lo cual van a tener que tomar sumatoria de momento estático respecto al eje X. En 10 minutos vuelvo.
Bueno, a ver. ¿Alguno tiene un valor para decirme? Lo verifico. Yo lo voy a resolver acá al costado, así vamos viendo los valores y después lo pego abajo. Entonces, el rectángulo del ala, el rectángulo de arriba se llama ala. ¿Sí? Lo voy a llamar R1 y el del ala, o sea, el rectángulo de 200 por 20 lo voy a llamar R1. Entonces acá ya pongo R1, entonces voy a poner A1, 1 es igual, acá lo voy a hacer con unidades para que vean, 200 milímetros por 20 milímetros. Y el 2 es 40 milímetros por 120 milímetros. Y el área total es A1 más A2. Bueno, entonces, sumatoria de momentos estáticos respecto de qué eje tengo que tomar para calcular el I, que es la única coordenada, respecto del eje X. Entonces, sumatoria de momentos estáticos. Respecto del eje X. Es A1 por ¿qué distancia? 120 más 20 sobre 2. Entonces, por, vamos a dejarlo aclarado, 120 milímetros más el momento estático del área 2, que es área 2 por 120 milímetros, lo corro esto, por 120 milímetros dividido 2. Y todo esto es SX. Todo esto es X igual a todo esto. Bueno, y entonces, y C es igual a SX dividido el área total. Y eso dio 0,092, lo dio en metros por default. ¿Ven? Yo le pongo milímetros y me lo dio en milímetros. Y ahora todo esto lo pongo abajo. Lo copio, corto. Esto se va. Y pego todo eso acá. Y el XC es 200 milímetros sobre 2. Por simetría.
salvo esto, y ahí quedó, y ahí terminó ese ejercicio. Esto denle mucha bolilla porque, sobre todo en resistencia a los materiales, se van a usar este tipo de secciones, la L, se van a usar mucho, entre otras. Bueno, ¿cuál sigue? ¿Qué dice? Bueno, los momentos de inercia, a ver, esperen, déjenme ver una cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ir al 5, que es los momentos de inercia. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, acá hay que aplicar la definición, ¿sí? Momento de inercia. Entonces, momento de inercia respecto de los ejes, primero vamos a ver respecto de estos ejes. Esto tiene 40 por 20, entonces, vamos a ver. Cálculo de I, ¿cómo se llama acá? I, X, y X. Para lo cual, esto lo voy a poner acá al lado y después lo bajo. Después lo bajo acá. Cálculo de IX. Bueno, el IX. IX, que es el momento de inercia respecto de quién, de este eje que está acá, que no es baricétrico. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular, saben que por definición el momento de inercia es la integral a lo largo del área del diferencial de área por la distancia al cuadrado respecto de ese eje. Entonces lo que yo voy a considerar es un diferencial de área por acá, digamos. Este diferencial de área, así, ¿no? Y esta va a ser mi distancia, desde acá hasta acá va a ser mi distancia I. ¿Ok? Entonces, eso, y voy a hacer este diferencial de área. ¿Cómo lo calculo ese diferencial de área? Como este B, que va a ser 40, por diferencial de I por I al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto va a ser, vamos a ir escribiendo, la integral entre qué valores varía I, entre 0 y 20. Entonces antes voy a escribir acá B igual 40 centímetros, voy a llamar B a 40 centímetros y H le voy a dar el valor de 20 centímetros. Entonces, entre 0 y varía entre 0 y H. Entre 0 y H. Y esto es igual a I. O sea, esto es B por diferencial de I. Mira el diferencial de área. Por I al cuadrado. Perdón. Y esto es I de X igual a esa integral. I de X aquí es igual. Y ese valor.
Bueno, entonces, esto lo voy a pasar a centímetros a la cuarta para que no dé tan chiquitirijillo. Centímetros a la cuarta. Y si no me mandé ninguna macana, esto tendría que verificar con qué. Hoy Roberto les dijo, y de x tiene que ser igual a qué. A la base, ¿cuál es el? No, estaba por mandar una macana. Lo dejo así. Querría hacer alguna aclaración, pero no sé cómo. Bueno, discúlpenme. Primero, esto no les voy a dar valor, pues yo quiero que tengan. Voy a deshabilitar esto. Si yo deshabilito esto, lo que le puedo pedir es el valor simbólico, o sea, la expresión de IX. Entonces se lo pido que me lo tiren simbólico, ¿ven? BH cubo sobre 3. ¿Por qué quiero yo esto? Después le sacan los valores. ¿Por qué yo quiero que tengan esto? Porque este es el momento de inercia de un rectángulo respecto de un eje que pasa por la base. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera sacar el momento respecto del eje Y, fíjense cómo quedó esto. B por H al cubo sobre 3. O sea que el momento de inercia respecto de un eje que pasa por la base, ¿cómo lo calculo? Lo calculo multiplicando el lado que hace de base, o sea, el lado que es paralelo al eje, B sería, por el otro lado elevado al cubo dividido 3. Por lo tanto, el II, ¿cuánto va a tener que dar el II? Va a tener que dar B al cubo por H sobre 3. ¿Se entiende lo que dije? Si lo que dije es cierto, yo ahora me voy a mover según X. Voy a tomar esta fajita de acá. ¿Sí? El diferencial de área, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? A esto lo llamamos H. Y a esto lo llamamos B. ¿Sí? Entonces, este diferencial de área, ¿cuánto va a valer ahora? Va a valer H por diferencial de X. Si yo integro entre 0 y B, me va a tener que dar el II. ¿Sí? Entonces, lo borré. Bueno. Entonces, el II va a ser, por lo que dije recién, H por X al cuadrado por diferencial de X, ¿entre quién? Entre 0 y B. Y entonces el I, ¿ven? quedó como B al cubo por H sobre 3. ¿Ok? Sacamos un cálculo de I. Esto lo paso, lo copio, lo mando todo para abajo. Y guardo por las dudas. Está poniendo pesado esto. Bueno, ¿qué más pedía? El IXI. El IXI.
Voy a dejar uno solo. El IXY. El IXY como acá te hay que hacer sí o sí una integral doble, no hay otra. Pero saben que tiene que dar 0 esto. ¿Sí? Por lo que le decía hoy Roberto, que lo que le decía él hoy era lo siguiente. Si completamos esto. Esta figura tiene 2 ejes de simetría. Aunque tenga uno, ya el momento de inercia se le llama centrífugo. Esto él le dijo cruzado, es lo mismo. Ustedes tienen un diferencial de área que está por acá. Entonces esto tiene una coordenada X y una coordenada Y. Este producto es positivo. El diferencial de área es siempre positivo. Pero esta coordenada X y esta coordenada Y son positivas. Ahora, este punto tiene su simétrico, acá. Esta coordenada X es igual, pero esta coordenada Y es igual, pero de signo contrario. Entonces se van a ir anulando. Y de este lado pasa lo mismo. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso habría que hacerlo como una integral doble. Y acá la integral doble... no me acuerdo. Si no me equivoco, es así. Y varía entre 0 y h. Entonces acá... no me acuerdo cómo escribirlo. Quizá no, sería i al cuadrado. Por no voy a perder tiempo con esto porque no recuerdo cómo escribirlo acá, pero vamos a acotar directamente que después antes de subirlo lo completo, pero prefiero el poquito tiempo que queda. Acá acotamos bueno, por simetría. Después cuando lo suba se los completo. ¿Y qué dice acá después? Respecto de los ejes baricéntricos. No, este no es. No, perdón. Esto no es 0. No. Esto no es 0. No. Esto lo dejo para después para hacer... Perdón, eso no es 0. Con respecto a estos ejes no es 0. Pero después escribo bien la integral por acá. Es 0, lo que yo me confundí, es 0 respecto de los ejes baricéntricos. No respecto de estos ejes, porque no hay simetría respecto de los ejes que pasan por acá y por acá. Guarda con eso. El que es 0 por simetría es este momento de inercia centrífuga. Bueno, y ahora, este cálculo, vamos a hacer este ya, casi terminamos, y van a quedar un par de ejercicios para hacer. Este cálculo, X, ¿cómo lo ponemos acá? Prima, bueno, hay que ponerle 1 porque no permite editar prima. Entonces, el X1 son los baricéntricos. El baricéntrico respecto de este eje, ¿no? Ahora, esto va a ir variando. Si habíamos dicho que esto era H,
completo con esto. Habíamos dicho que esto era h, todo esto es h. Esto es h sobre 2 y esto es menos h sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que acá va a variar, esto va a ir entre menos h menos h sobre 2 y h sobre 2. Y ahí está el BH cubo sobre 12, ¿ven? Que llegaron, que les decía Roberto. Y esto va a ser lo mismo, pero acá va a ir entre B sobre 2 y esto menos B sobre 2. Y este sería B cubo, es el 1. Entonces, esto bien, entonces acá ponemos momento de inercia respecto de los ejes centroidales. ¿Sí? Y son estos. Ahora, esto, ¿qué verificación se podría hacer? Se podría verificar por Steiner. ¿Sí? ¿Qué dice Steiner? El momento o el teorema de los ejes paralelos. Me dice que si yo conozco los momentos de inercia respecto de dos ejes centroidales, como son X' e Y', por ejemplo, el momento de inercia respecto del eje X, ¿a qué es igual? A el momento de inercia respecto del eje X' más el producto del área por la distancia al cuadrado. Entonces, yo acá les voy a dejar como homework verificar por el teorema de los ejes paralelos. Bueno, después se los completo con lo que les dije yo y a ver qué quiero agarrar lo más que pueda. Y calcularlo, obtener la inercia baricéntricos de las áreas indicadas. Bueno, el de del triángulo. Entonces, vamos a resolver el del triángulo. ¿Sí? Vamos a hacer este último ejercicio. Llegamos al del triángulo, seguro. Con el del triángulo ya se puede hacer el del trapecio y el del hexágono.
Bueno, primero lo que voy a hacer es el momento de inercia de, a ver, de los dos ejes. Momentos de inercia. Centroidal, está bien. O sea, respecto de estos ejes. Entonces, lo vamos a calcular primero respecto de los ejes X e Y, que es más fácil. Entonces, respecto del eje X. Entonces voy a llamar P la ecuación de I de X, mejor, GT. I de X es igual a P por X. Esto lo voy a escribir acá. Entonces, voy a hacer B igual, yo le voy a dar valor, pero voy a anular eso para resolverlo, o sea, 40 centímetros, para resolverlo en forma literal. Dividido 2 es B. Y H, 45 grados. Y H es igual también. Y H igual a B. Pero los voy... y P, que es la pendiente, es H sobre B, que es 1, ¿no? Justo. Bueno, pero esto lo voy a anular porque quiero la resolución literal. Después, si quieren, si uno quisiera valores, le da valores a eso y ya está. Entonces, esta es la ecuación de la hipotenusa del triángulo. Le voy a poner acá para aclarar. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X, ¿cómo lo voy a tratar? Lo voy a tratar así, como siempre. ¿Qué hago? Me desplazo un cierto X, y acá entonces voy a tener un Y de X, y este Y de X me va a dar, ¿qué? Un diferencial de área. Y el momento de inercia de ese diferencial de área respecto de la base, pues yo estoy calculando respecto de la base. Este diferencial de área, ¿qué es? Es un rectángulo infinitésimo, pero ¿se acuerdan? Recién calculamos el momento de inercia de un rectángulo respecto de ¿quién? De la base. Y era igual a ¿cuánto? A BH al cubo sobre ¿cuánto? 3. Entonces, acá lo que tengo que hacer es ese diferencial de área, o sea, calcular el momento de inercia de ese rectángulo de área infinitesimal. ¿Está bien? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo queda acá? Esto sería el acá. El I de X es igual a la integral entre
la integral entre 0 y b, porque b es la mitad de 40, del diferencial de área. El diferencial de área, ¿cuánto vale? Es diferencial de la base es diferencial de x. Y la altura es y de x al cubo de x. El cubo sobre 3 dividido 3 diferencial de x con altura al cubo sobre 3. Y esto le da. Acá apareció la pendiente. Bueno, pero esto es 2 veces. Es 2 veces porque yo tengo que moverme entre 0 y 40. Entonces, por simetría respecto del eje vertical, es 2 veces esto. Dos. Y esto da en unidades a la cuarta, las unidades están bien. ¿Ok? Eso sería respecto de la base. Y ahora, respecto del eje Y, ok, respecto del eje Y es y acá se pueden hacer varias cosas, pero no, vamos a hacerlo así. Es, déjenme ver acá. Es esto. Este diferencial de área por esta distancia al cuadrado. Por esta distancia al cuadrado. No. Y esta distancia es x. Y este diferencial de área es y de x por diferencial de x. Entonces sería y de x por x al cuadrado por diferencial de x. Y de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, y de x de x al cuadrado bien, pero eso es el momento de inercia de esta parte. Respecto de este eje, falta esta otra parte.
esta parte de acá. Entonces sería... Hay que cambiar la función. Bueno, esto se podría hacer, pero hay que cambiar la función y no es la manera más cómoda. Esto lo voy a resolver de otra manera, lo voy a hacer más tranquilo, después cuando lo suba al campus se lo voy a dar resuelto de una manera más fácil, porque lo que más conviene es calcular directamente el momento de inercia respecto del eje baricéntrico y después aplicando, sí, es mejor, entonces lo voy a resolver de esa manera porque sería yo tengo esto acá, me muevo este X, esto es diferencial de área, como dije recién, que es igual a y de X por diferencial de X. Y la distancia a este eje, que es el baricéntrico, si esto es X, la distancia es este pedacito que está acá. Y este pedacito que está acá es esto, es B menos X. Y eso es lo que va al cuadrado. Entonces el momento de inercia respecto al eje baricéntrico Y es Y por diferencial de X por B menos X al cuadrado, y todo eso por 2, porque yo tengo dos triángulos. Y por diferencial de X por B menos X al cuadrado. Entonces es Y por diferencial de X por B menos X al cuadrado por 2, por la simetría. Y ahí está. Entonces tengo un mix acá, prima, ¿no? Entonces esto es I1. I1, que sería el eje, el baricéntrico. Y ahora, el I, si yo aplico Steiner acá, el II ¿a qué sería igual? Al baricéntrico, que es el I1, más el área del triángulo, por el I1 por la distancia al cuadrado, que eso sería B al cuadrado. Y ahora, el área del triángulo, ¿a qué es igual? El triángulo es igual a, por como lo escribí yo, es 2 por B por H, que es igual a B, por H sobre 2, aclaramos por las dudas. ¿Ok? Entonces el II
Vamos a darle a P. A P le voy a dar valor. Conviene que tome la ver si simplifica. Ahí está. Ahí lo dejo todo en función de B y de H. Bien. Entonces, como ya estamos terminando esto y va a quedar grabado, acá por las dudas tengo alguna duda, entonces voy a poner a verificar. Falta verificar. No. En general, por las dudas, como lo hice muy rápido. Para que no quede dudas, acá en la grabación, que no se piensen que está todo ok. En este último ejercicio los resultados los voy a verificar al momento de subir el archivo al campo. El ejercicio, ¿cuál era este? Porque hay poca gente, si lo llegan a ver después, poca gente, si hay gente todavía, si hay 6, conmigo hay 5, entonces en el ejercicio 6. Bueno, gente, hasta acá llegamos hoy. Si no tienen dudas, les deseo buen fin de semana y suerte en el examen. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Carlos. La semana que viene. Gracias. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, claro.